Gracias, Toño. Bueno, después de esta brevísima resolución técnica de un problema, pues como les estaba comentando, yo creo que Hugo y sus compañeros pues fueron de alguna manera precursores de la lucha que ahora estamos llevando en Morena. Ellos pensaban que por la vía armada iban a conseguir hacer este cambio en México, porque era el momento en todo el mundo, pues en ese momento estaba la guerra de Vietnam, estaba la consigna del Che de crear 1, 2, 3, muchos Vietnams, era el momento en que se pensaba que un grupo muy decidido, muy revolucionario, por la vía armada iba a poder conseguir lograr el cambio. Él mismo, Hugo, en su libro, hace algunas reflexiones muy importantes sobre el movimiento armado y por qué cambió después de opinión. Y me parecen muy válidas sus reflexiones. En Morena nosotros pensamos que es posible lograr el cambio por la vía pacífica y electoral. Y eso es muy importante. Lo ha dicho nuestro mismo dirigente Andrés Manuel, que la violencia genera únicamente más violencia y eso además trae mucho sufrimiento al pueblo, a la gente. Por la vía electoral sabemos que tenemos enfrente una maquinaria durísima, una maquinaria muy difícil de vencer, pero se puede vencer. Ya sabemos que van a tratar de hacernos fraude una tercera vez, ya sabemos cómo se las gastan, sabemos que compran los votos, sabemos que hacen fraude electrónico, pero miren, ahora en las recientes elecciones hubo el caso del candidato independiente, el Bronco, famoso de allá que va a ser el gobernador de Nuevo León. Él de alguna manera marcó una ruta muy interesante. Su avalancha de votos fue tal que el PRI con todas sus artimañas no pudieron derrotarlo. Hicieron fraude igual que en todas partes el PRI. ¿Por qué fue que venció el Bronco? Porque tuvo una avalancha de votos de tal magnitud que fue imposible mediante el fraude detener su triunfo. Eso es lo que nosotros debemos de pensar en el 2018, generar una avalancha de votos de tal magnitud que el triunfo de Andrés Manuel sea inocultable. Si en el 2012 obtuvo 16 millones de votos, pues vamos por 30, compañeros, vamos por 30, vamos por 40, los más que podamos conseguir. Porque no hay de otra, no hay de otra. El país se está descomponiendo, lo estamos viendo en todos los ámbitos, la inseguridad, la violencia, la corrupción está como nunca antes había estado, la violencia, todo esto está haciendo que el tejido social en México se esté desintegrando, ya no hay valores, ya no hay, bueno, ya ni las familias, no hay en las escuelas, ni en ningún lado, estamos viendo una descomposición, se está pudriendo realmente el país, si no lo rescatamos nosotros, porque somos más, nosotros los que queremos el bien del pueblo, el bien del país, somos más que ellos. Ellos son una oligarquía, son un pequeño grupo. El PRI y todos sus demás partidos, lo único que quieren es enriquecerse y seguir en el poder, seguir explotando y seguir enriqueciéndose, es lo único que les interesa. Y Morena, pues está visto que somos el único partido realmente de oposición que existe en este país. Ahora, hay otros partidos, pero todos o son aliados al PRI o están maiceados por el PRI, no hay de otra. Y el único partido realmente en la lucha contra este régimen es Morena. Finalmente, yo quisiera resaltar que la trayectoria de Hugo y sus compañeros, como ya les dije que de alguna manera fueron precursores, son ahora fuente de mucha sabiduría para nosotros los que
no conocimos esos movimientos, los que no vivimos, pues por razones de edad, por razones de muchas circunstancias, no vivimos los años 60 como ellos los vivieron. Yo creo que leer este libro nos da origen para muchas reflexiones. Yo se los recomiendo ampliamente. Les agradezco su atención. Me voy a permitir pasar el micrófono al compañero Eduardo Fuentes de la Fuente. Sí, mejor me lo echamos de pie. Compañeros, para mí, debo confesar, me resultó difícil la lectura. Me trajo muchos recuerdos, me trajo al presente el pasado, pero debo decir que yo quisiera situar el proceso en el que nos vimos inscritos, obviamente con Hugo, que es el autor del libro, en donde comparto sus apreciaciones, pero yo quisiera situar el momento en que nosotros estuvimos justamente en prisión y qué es lo que antecedió a la prisión para nosotros. Bunco por dar el contexto de lo que había sucedido. Quisiera recordar de manera muy rápida algunos datos que seguramente ustedes tienen presentes, o la mayoría de ustedes. Algunos datos muy sueltos. Para 1954, en Guatemala, Jacobo Arbenz, con el apoyo del pueblo guatemalteco, inicia una reforma agraria de significación. Esto no lo permite el imperio y con el apoyo militar es derrocado. El Che Guevara participa en la parte final de este proceso, en su viaje que había iniciado desde la Argentina. Guatemala, país colindante, ha sufrido desde entonces una larga guerra que concluyó 35 años después en los acuerdos firmados en el año 96. Afortunadamente, en el 2006, a instancias del pueblo guatemalteco, se forma la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de común acuerdo con las Naciones Unidas. Y al calor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, actualmente la vicepresidenta de Guatemala está presa, acusada de alianzas estrechas con el narcotráfico, con la línea. El actual presidente, Otto Pérez, un militar retirado que funge como presidente, en este momento las movilizaciones no cesan en la ciudad de Guatemala pidiendo su renuncia y su consignación. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es una lección que hoy por hoy nos da el pueblo guatemalteco y que debiéramos de aprender de ellos. Es un organismo internacional que ha sometido a todos los poderes en Guatemala, para empezar a la policía, a los ministerios públicos, para que actúen en el cumplimiento del derecho, y por ello han tenido la fuerza para poder encarcelar a la vicepresidenta y pedirle cuentas al actual presidente de Guatemala. Ojalá eso pudiera suceder algún día en este país, en el nuestro. Es una larga lucha la que ha sostenido el pueblo de Guatemala, no hay duda. Pero también, y para nosotros fue más importante en esos años, lo ocurrido en 1959, el 8 de enero, cuando llega a La Habana Fidel Castro encabezando al ejército
al ejército rebelde que venía desde el oriente cubano. El proceso cubano y la revolución cubana fue lo que más impactó a nuestra generación. Y debemos esto subrayarlo porque no explicaríamos nuestra conducta de esos años, nuestra conducta política de esos años, el habernos inscrito en la lucha armada, sin la presencia en el escenario internacional de la revolución cubana, de la revolución violenta y triunfante del ejército rebelde cubano. Esa influencia perduró por muchos años y perduró al extremo que a la fecha, ustedes lo saben bien, en Colombia existe las FARC bajo el influjo justamente de la revolución cubana. Afortunadamente, en un proceso de paz ya concertado, ya están en un acuerdo bilateral entre el ejército de Colombia y las FARC para cursar en una ruta que permita la incorporación política de los guerrilleros a la lucha política en Colombia. Pero la lucha ha sido muy larga en América Latina. Y esa influencia de América Latina, y digo los datos más significativos, es lo que explica y fundamenta en muchos sentidos lo que nosotros desde nuestro país, en ese México del 67, que fue cuando caímos presos, explica nuestra participación en el movimiento guerrillero. Antes nos habían antecedido otros muchos compañeros, particularmente nuestros compañeros que asaltaron el cuartel Madera un 23 de septiembre de 1965, que son los que nos marcaron. Ellos nos marcaron en muchos sentidos, entre otras cosas, porque nos dieron la pauta a seguir su camino con su ejemplo heroico, quizá porque nos enseñaron que la lucha armada era una lucha de sacrificio y era una lucha que había que tomar muy en serio y que implicaba la posibilidad de la muerte, sin ninguna duda. Así ellos fallecieron, muchos de ellos, en el transcurso de los años. Pablo Alvarado, entre otros, era sobreviviente de la lucha de Madera y fue fundador de nuestro grupo. El libro de Hugo hace recuento de estos datos, pero yo le había dicho a Hugo que iba yo a trabajar un poco el contexto, porque ustedes, si se interesan en esto, deben de leer el libro de Hugo, porque Hugo cuenta lo ocurrido en la prisión, con todas sus anécdotas y el estilo que tiene Hugo de hacerlo muy formal, muy cuidadoso, buscando el dato curioso, corroborándolo después con las fuentes de la Dirección Federal de Seguridad, a las que encontró cuando cerraron Lecumberri, se convirtió en el Archivo General de la Nación. Ahí fue Hugo a hurgar en los archivos y se apoyó en estas fuentes para documentar y ver la otra cara de la moneda, lo que decía la policía política de nosotros y lo que decía de los presos. Entonces es un libro muy bien documentado desde esas dos perspectivas, pero el contexto para mí es muy importante, porque el contexto explica el comportamiento de una generación, que fue nuestra generación. Llegó después, afortunadamente, un proceso político que todos conocemos, que fue el movimiento del 68. El movimiento del 68 nos hizo ver otro México, el México que nos reclamaba, afortunadamente, y que logró un despertar en el país que no se había dado desde la Revolución Mexicana, con la fuerza de masas y con la enjundia y el valor de los chicos del 68. Desafortunadamente, el movimiento del 68 no fue suficiente para cambiar México. Y el gobierno, pese a ese esfuerzo maravilloso del movimiento del 68, al que le debemos nuestra libertad, y esto yo quisiera subrayarlo,
nosotros tuvimos la fortuna de caer presos y de salir un tiempo después, no por un favor de algún juez o de algún funcionario, sino salimos a instancias de la fuerza del movimiento del 68. Por eso salimos de prisión. Y ese es un agradecimiento que siempre tendremos con los chicos del 68. Desafortunadamente, el régimen no cambió y nuestra generación continuó perseverando en la lucha armada. Y se abrió un capítulo muy desafortunado, la guerra sucia, que empieza justamente con el asesinato de nuestro camarada. Coincido con Hugo en esa apreciación. El asesinato de Pablo es el inicio de la guerra sucia en este país, que concluye una década después. Muchos entre ustedes formaron parte de esos grupos guerrilleros que nos han acompañado en este evento y que formaron parte de esos grupos guerrilleros en donde muchos, al caer presos, duraron muchos años en prisión. Y habría que explicarse entonces qué sucedió después de esa larga guerra sucia en la que se vio involucrado un personaje que yo quiero mencionar, un personaje que en ese entonces era procurador del Distrito Federal, un tipo que posteriormente relevó al frente de la prisión de Lecumberri al asesino de Pablo, el general Arcaute Franco, un tipo que luce prendas académicas, que es del PRI, que fue consejero electoral del pasado IFE, que estuvo al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que es el tipo que fue cómplice y que generó un halo de impunidad en torno al asesinato de Pablo. Este tipo obedece al triste nombre de Sergio García Ramírez. Es un tipo que, siendo procurador del Distrito Federal justo en el momento en que Pablo fue asesinado en prisión, se presentó con el Procurador General de la República, constató los hechos del asesinato y nunca rindió ningún informe, nunca abrió la boca. Fue cómplice del asesinato de Pablo y fue parte de ese velo de impunidad que sigue existiendo en el país desde hace muchísimos años. Y quiero decirlo porque tenemos que pedirle cuentas algún día a este miserable funcionario del gobierno priista. Precandidato a la República, lo derrotó Salinas de Gortari en la pelea de perros que tienen al interior del PRI. Estos son datos que quizá a ustedes les llame la atención que ahora yo traiga a cuento, pero quisiera yo solamente abonar en esta reflexión y concluir señalando que 45 años después de que tuvimos la fortuna de salir de prisión, ahora, después de que en 1967, un 9 de octubre, el Che es asesinado en Bolivia, ahora Evo Morales es reelecto para su tercer mandato en Bolivia.
que después del golpe militar en el 73, que derrocó a Salvador Allende a instancias de la CIA, ahora Michelle Bachelet repite un segundo mandato al frente de Chile, que Cristina Fernández está concluyendo su segundo mandato después del golpe militar en la Argentina del 76, que llevó a miles de ciudadanos argentinos a las cárceles y a la muerte. Ahora, Daniel Ortega alcanza de nuevo su segundo mandato en 2011 en Nicaragua y se convirtió en la primera guerrilla triunfante en América Latina, al frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, así como también Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí, es ahora presidente de El Salvador, habiendo encabezado antes la lucha armada en El Salvador. Y así podríamos mencionar a otros. Pero ¿esto qué significa, compañeros? Que la historia es de claroscuros. No necesariamente los pueblos tienen la oportunidad de una ruta pacífica para su transformación. A veces es necesario recurrir a las armas, así como pasó en nuestro México, y así como queremos evitar que vuelva a suceder. Ojalá la ruta pacífica que encabeza Andrés Manuel López Obrador nos lleve al triunfo. Compañeros, esto hay mucho que escribir seguramente, habrá necesidad de hacer una revisión cuidadosa de muchos hechos, pero hay que tener presentes que estamos en vísperas de que en los Estados Unidos se elija al sucesor de Obama. Y hoy por hoy el fascismo está presente en Donald Trump, en su discurso antimexicano y en sus actitudes xenofóbicas. Eso no garantiza que los demócratas tengan por obligación el condenarle o tengan siquiera la posibilidad de ganar en automático en los Estados Unidos. Eso va a generar elementos de mucha presión sobre el México de ahora. Y tenemos que condenarlo, tenemos que condenar estas actitudes fachas que existen en el Partido Republicano estadounidense. Y también tenemos que prepararnos para lo que viene en nuestro país. Una profunda crisis, aún más grave de la que ya vivimos, con el deterioro económico que se avecina y con el ajuste presupuestario que ya se está señalando. Y eso nos tiene que obligar a una mayor unidad y nos tiene que obligar a estar muy atentos a lo que se viene. Yo les recomiendo finalmente que hagan una lectura del libro de Hugo David para poder entender un capítulo más de lo que ha pasado en este país. La historia se escribe en grandes ciclos y tuvieron que pasar 45 años para la transformación de América Latina. Y México sigue esperando su transformación. Gracias. Pues muy buenas tardes y gracias por aguardarnos mientras fuimos a este pequeño incidente, pero yo creo que también es una pequeña lección que nos damos nosotros mismos. No tenemos que quedarnos callados. Sí es cierto que estaba el vehículo pisando un poquito la raya, pero también es cierto que están mal pintadas las rayas, casi borradas, que no se trata de resolver un problema de tránsito, sino de cumplir con una cuota, y teníamos que decir algo, cuando menos, y vamos a decir más, ¿no?
vamos a decir más, porque si ven, voy a hacerme propaganda antes de hacérsela al libro y al autor. Si leen mi artículo de hoy de La Jornada, estoy diciendo que en la Ciudad de México las manifestaciones que teníamos que afrontar y a veces soportar y a veces apoyar eran por problemas que venían de fuera. Venían los maestros despedidos en otros lados, los obreros, los campesinos, los de Atenco, los mineros, pero si ustedes ven y analizan, las manifestaciones de ahora son por atropellos de este mismo gobierno del DF. Están cambiando las cosas y hay que hacerlo notar. Y esta pequeñísima muestra de solidaridad con una compañera que estaba siendo atropellada por una policía que cumple su deber también, pero no con ánimo de liberar el tránsito, no había estorbo de nada, había paso bien. Estorbó más la grúa donde estaba que el vehículo estacionado. Entonces sí tenemos que decirlo, estamos ante una actitud arbitraria y tenemos que quejarnos. Bueno, después de esa pequeña pues desahogo nomás, paso a decirles, miren, cuando me invitan a presentar un libro, a veces, les voy a decir la verdad, leo un pedacito, leo el índice, veo la portada, leo el prólogo, leo algo y así me atrevo a presentarlo porque no me da tiempo. Pero este libro lo leí desde la portada hasta el epílogo. Es un libro que les recomiendo de veras, de todo corazón. En primer lugar, físicamente es un libro bello, artesanal, bien hecho, bien cuidado en la impresión, en la encuadernación, para mí rarísima, pero muy práctica. Entonces, como objeto, el libro ya de por sí vale la pena. Se los recomiendo como un libro bello, para que lo tengan en sus manos, lo palpen, lo vean. Pero el contenido, que es lo importante en un libro, es también muy valioso, muy valioso. En alguna parte del libro, no al principio, sino más bien en la parte final, cuando habla de el porqué del libro, dice Hugo David Uriarte que el objeto del libro, él lo escribió para denunciar una muerte, para denunciar un asesinato, un homicidio. Esa es la intención expresa, explícita. Pero leyendo el libro encuentro que hay otra intención implícita y que es la de dejar un testimonio, un retazo, una parte de la vida del autor. Y lo deja magistralmente. No es una biografía, pero sí es una parte de una biografía. Es el relato de la causa por la cual un grupo de compañeros, de luchadores armados, se enfrentaron al sistema, al gobierno que todos criticábamos, pero que, como decía Reyes Heroles, el que apoya, el que resiste, apoya a fin de cuentas. Yo era entonces, cuando ellos estaban en el reclusorio, más o menos yo acababa de entrar al Partido de Acción Nacional. Ustedes saben, cuando me han escuchado aquí, siempre recuerdo esa parte de mi vida porque no me avergüenzo de ella. Fue mi inicio en la vida política. Y cuando ellos estaban en el reclusorio, nosotros estábamos tratando de hacer política democrática, tomándole la palabra al sistema y presentándonos cada 3 años a las elecciones.
Decían entonces que las 3 formas de hacerse tonto eran jugar a la lotería, sembrar de temporal y ser candidato del PAN. Eran las 3 formas de hacerse tonto o más grave que tonto. Y era cierto, era cierto, pero teníamos a la hora de debatir, porque ya había debates incipientes y empezábamos a tratar de abrir espacios, había alguna estación de radio que nos permitían debatir, y había debates con la izquierda. Nosotros negábamos entonces, ahora el PAN lo asume totalmente, pero entonces decíamos, no somos de izquierda ni de derecha, somos el PAN y se acabó, pero debatíamos con la derecha. Y entonces yo tenía un argumento irrebatible cuando debatía con los compañeros de izquierda. Casi todos eran marxistas o maoístas y eran partidarios de la revolución. Yo les recordaba el poema de Martín Fierro, del gaucho argentino, de Manuel Hernández. El gaucho argentino que dice: las armas hay que sacarlas, y si han de salir, que salgan, pero que salgan cortando. Entonces yo les decía, no me vengan a hablar de revolución y de lucha de clases aquí en público grabando entonces no había tan buenos sistemas de grabación allá en los años 60 y principios de los 70. No me vengan a hablar de violencia y de armas y de guerra y de revolución aquí sentados cómodamente en un ambiente propicio donde cualquiera nos puede oír. El que quiere levantarse en armas no lo platica. Las armas hay que sacarlas, pero nadie sabe cuándo. Y si han de salir, que salgan, pero que salgan cortando. Y ya no tenían mucho que decirme. Ahora estoy aquí de los 2 lados, de la izquierda, Eduardo Fuentes de la Fuente, del lado derecho, Hugo David Uriarte, 2 compañeros a los que nunca les podía haber dicho eso, porque tomaron las armas, porque se jugaron la vida, porque salieron a combatir al ejército del opresor, del gobierno opresor, que ya lo era desde entonces. El tiempo ha pasado. Dice Chesterton que los tiempos de los pueblos son infinitamente más grandes que los tiempos de las personas. Para nosotros 40, 50, 60 años es nuestra vida activa, un poco más, un poco menos. Para las naciones es apenas unos cuantos minutos. Creen los que se sienten dueños de este país que están triunfando, pero no es cierto. El tiempo de México está madurando y acciones como las de los compañeros, como la comuna Carlos Marx, que relatan que fundaron dentro del Palacio Negro de Lecumberri, una comuna que dentro del reclusorio se organizó para varias cosas, no para sobrevivir, que era importante sobrevivir en esas condiciones, para vivir y para transmitir y para influir ahí donde estaban. Y lo hicieron. Y ahora están influyendo con el libro, con los testimonios de ellos, con los señalamientos que hacen, las reflexiones. Yo les recomiendo muchísimo que lean el libro. Al leer el libro me topé primero con un estilo, ¿cómo diré?, alegre, a pesar del tema que pudiera parecer ríspido y dramático. Está escribiendo un joven que relata sus aventuras duras, durísimas. Estar en la cárcel no es un baile de carquís, como dice el corrido norteño, es una experiencia terrible, ahora más que entonces. Pero ellos dentro trabajaron, se organizaron, se unieron,
dieron un frente, presentaron un frente de dignidad, se jugaron la vida. Ahí relata esa famosa noche de los apaches, donde los presos comunes son drogados a propósito y lanzados contra los presos políticos. Muchos han relatado eso, Pablo Gómez, otros han relatado esa experiencia. Este relato es cómo esa comuna, o cómo le llaman comuna, Carlos Marx, resiste, se enfrenta, salen algunos golpeados, heridos, pero resisten a los presos comunes y defienden su dignidad, su integridad. Otros fueron atropellados y saqueados, ellos no. ¿Por qué? Porque estaban unidos, porque tenían muy clara cuál era su motivación de vida y de acción. Es un libro que explica esa motivación, la ideología. Nosotros en el PAN decíamos la doctrina. En el fondo, muy en el fondo, es lo mismo, es tener motivos más allá que los materiales, más allá que triunfar, tener éxito, tener dinero, ser famoso, más allá que eso, hay ideales que mueven nuestra acción. Y la acción de estos jóvenes, que están jóvenes todavía, porque alguna vez me han escuchado decir eso aquí, porque joven es el que no tiene compromiso con un pasado que le avergüence. Por eso digo, estos jóvenes, los que estamos aquí, no tenemos un compromiso, no nos avergüenza nuestro pasado. Estamos conscientes de que hemos estado haciendo cada quien en su camino lo que podía y lo que debía hacer en ese momento. Por eso digo que leer el libro es una experiencia estética, porque está bien escrito, alegre, no amargado. Otros que han padecido prisión lo dicen con algún rencor. Hugo no, lo dice con toda sencillez, lo relata con fluidez. Yo creía que iba a ser un esfuerzo leer el libro, no, fue un gusto leerlo. Y luego, de pronto, al ir leyendo el libro y recorriendo las páginas, me encuentro con que los sucesos que relatan y los personajes a los que se refiere son los de mi época. Era cuando yo empezaba también a la vida activa, por otro camino muy distinto, muy lejano, que ahora coincide en esta punta de lanza del buzón de esta tribuna libre que es el buzón de Toño y de Rosy. Me da mucho gusto aquí coincidir con ellos. Y qué sorpresa, qué gran sorpresa. Una galería de personajes, algunos los conocí de oídas, como Elena Garro, la extraordinaria escritora y novelista, que dice que ni siquiera sabemos su segundo apellido, y es cierto, es una mujer llena de misterios, que fue esposa, y yo digo que maestra de Octavio Paz, pero que la menciona porque iba a verlos. Víctor Rico Galán, ese periodista legendario que ya murió, pero que no lo conocí, no los traté a ninguno de los dos, pero tuve muchas referencias de ellos. Y luego, mucho más cercanos en algunos momentos de mi vida política o académica, yo me encontré con varias de las personas que aquí están mencionadas como compañeros del grupo que dentro de la prisión dieron una lección de vida y no de sobrevivencia, sino de vida. Por ejemplo, Antonio Gershenson. Fuimos compañeros en la Cámara de Diputados. Él era del PSUM, si no mal recuerdo, yo era diputado del PAN, pero también coincidimos varias veces. Sabíamos que había sido guerrillero, usaba unas chamarras amponas con unas mangas anchotas y le decíamos que es porque ahí guardaba las granadas para aventar. Pero era un técnico, un orador
polemista en la tribuna, no muy efusivo, pero muy eficaz por los datos que manejaba. Nos hicimos amigos siendo de partidos distintos. Bueno, me encuentro aquí a una persona que conocí después, muchos años después, y que hasta leer el libro supe que fue guerrillero y que estuvo en la cárcel, a Eduardo Fuentes de la Fuente, cuya boda se relata en el libro. Se casó, según dice el libro, él no lo ha desmentido, dentro de Lecumberri, ahí en una visita de familiares, de amigos, de gente que los iba a ver porque eran el centro de muchas actividades. Ahí se enamoró y se enamoró la joven con la que se casó, y ahí se relata ese incidente. Hay de todo en el libro. Y aquí estamos también. Yo lo conocí en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que cuando dejé la Procuraduría me abrió las puertas para una asesoría y para tener alguna actividad relacionada con el mundo académico. Yo dejaba un cargo, el único que he tenido en el gobierno, que fue el de procurador, y el CCH, Rito Terán por aquí anda, me abrieron las puertas y me auxiliaron, me tendieron la mano y se los agradezco. Rito Terán. Pero no sabía yo, he hablado muchas veces con Eduardo, hemos hecho algunas cosas juntos y hasta leer el libro me entero. Florentino Jaimes Hernández, personaje importante en el relato. Fuimos compañeros en la Cámara de Diputados. Manuel Marcoy Pardiñas, también cuando se discutió la reforma para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, coincidimos, presentamos una cosa en común. Más bien, yo presenté una redacción alternativa a la tramposa que estaba presentando el gobierno, y Marcué subió a la tribuna para decir: háganle caso al señor Batis, redactó mejor que ustedes lo que quieren decir muy confusamente. Nos hicimos amigos también. Gerardo Unzueta, que encontré cuando fui yo externo del PRD, no soy militante del PRD, pero ahí me encontré a Gerardo, lo leía. Es un hombre extraordinario que dio también un testimonio invaluable. A Gilberto Rincón Gallardo, me tocó ser contrincante de él en el primer distrito, en la colonia Roma y Condesa. Él era candidato, pues nada menos que por el Partido Comunista, y tenía la hoz y el martillo como emblema, y claro que tenían muy poquitos votos y menos en esa zona. Pero tuvimos debates afectuosos, amistosos, una inteligencia brillante, un hombre congruente, y otros de casualidad que son mencionados: Enrique Ortega Arenas, el abogado, que éramos vecinos y nos tratábamos como amigos, y por supuesto Eberto Castillo, al que sí traté, con el que coincidí en muchas cosas, con el que tuve debates y también coincidencias, y otros personajes que son, digamos, la otra cara de la moneda. A uno ya lo definió claramente Eduardo Fuentes, Sergio García Ramírez. Cuando él era procurador del Distrito Federal y yo era un abogado, detuvieron a un muchacho porque los policías del DF llegaron a preguntar por un delincuente, y él les dijo, le preguntaron: ¿conoce a fulano? Le dijo: sí, sí lo conozco. Ah, pues súbete y vámonos. Y por conocerlo me fueron a ver sus familiares, llevaba 3 o 4 días encerrado, y fui a ver, pedí audiencia con el procurador, que era García Ramírez, y académico, muy solemne, sepulcro blanqueado. Me dijo: mire, porque viene usted, pues yo era maestro y ya había sido diputado ya del PAN alguna vez,
y me dijo, por venir usted lo voy a liberar. Le dije, oiga, pero si no lo acusan de nada, si no cometió ningún delito, si no... Sí, pero cuidado, cuidado, si les quitamos facultades a los policías, caemos en manos del AMPA. Dije, pues si esos son el AMPA, esos ellos son, pero ese era. Y una vez cuando era subsecretario o secretario de Gobernación, creo que ya era secretario, fue secretario de Gobernación o subsecretario, habíamos ganado en un pueblo de Chiapas, todavía del PAN, y fui con los campesinos chiapanecos, no me acuerdo si chamulas o tzotziles o algunos, fui a ver a García Ramírez, a decirle, mire, ganamos y le dieron el triunfo al PRI, igual que ahora, ¿no? Y me dijo, a ver, mandó llamar a un ayudante, tráigame las actas de tal pueblo, ya ni me acuerdo, fue hace 40 años o más. Y les dijo, miren, aquí están las actas y ustedes perdieron. Y el chamula que venía conmigo, uno de ellos, le dice, mire, señor, allá en mi pueblo hacemos las elecciones de esta manera. Aquí se forman los de la PRI y aquí los de la PAN. Y los de la PAN éramos mucho más que los de la PRI. Y le dije, a ver, secretario, contéstele eso al señor. Es un testimonio, así hacen las elecciones. Esas actas que usted tiene son falsificadas, dicen mentiras. Ellos tienen conciencia. Ese era ese personaje. Ojeda Paullada, que se casó con una compañera mía. Y luego otro personaje que se los comento, porque le dedica Hugo Uriarte un capítulo que es se llama Avelino Hernández Aces, que era panista, y en Guajuapan de León, Oaxaca, se levantó en armas, y es cierto, ahí ya estaba medio loco, quizá de las torturas, quizá del encierro, quizá del aislamiento, ya en el relato era insoportable estar cerca de él, pero yo oí hablar de él. Cuando yo llegué al PAN, lo de Guajuapan, que fue una historia callada, que no se divulgó nunca, había sucedido unos 4 o 5 años después. Yo me entero después, porque había compañeros que iban a visitar a alguno o algunos presos de ese levantamiento. Se pusieron de acuerdo, muchachos jóvenes, no tenían una ideología, pero tenían una doctrina, querían un cambio y hicieron lo mismo que ellos, lo mismo que mis amigos de esta mesa. Se armaron, hicieron un plan y tenían 3 grupos, uno en Tijuana, uno en la frontera por acá de Chihuahua o de Tamaulipas, de Coahuila, no me acuerdo dónde, que iban a volar un puente internacional, y otro que iba a tomar el cuartel de Guajuapan de León, donde había un destacamento militar. Y se levantaron en armas unos panistas locos, que bueno, pues era su convicción. Fueron a dar a las Islas Marías, unos, otros a Lecumberri. Duraron años, algunos los lograron después del tiempo liberar, pero fueron a darse de balazos con los soldados. Fue una historia que yo no conocí directamente, ni conocía a ninguno de ellos, pero de la cual se hablaba ahí a sotto voce. No se aceptaba que habían sido pues heroicos a su modo, que no estaban respondiendo a un programa del partido, ni mucho menos, se fueron por la libre. Y ese, por lo visto, yo ni sabía su nombre, es uno de los personajes de este libro. Por eso les digo que para mí fue un repaso de mi vida también, porque además de estar bien escrito, además de ser un testimonio de vida vívido, lleno de datos personales, de reflexiones, me recordó muchas cosas, muchos personajes en esa galería
buenos y malos, y regulares y la gente culta de entonces, los que se interesaban por los presos políticos, cómo eran el centro de atención de mucha gente. Por eso leí el libro con mucho gusto, por eso se los recomiendo de veras. Y yo quisiera, no quiero cansarlos mucho más, pero quisiera leer dos pequeñísimos párrafos, muy del final, digo para mí, pero a la mitad del libro, que indican que no solamente es una crónica de una parte de la vida del autor, sino también es la expresión de un pensamiento político profundo, bien reflexionado, meditado, que hace una propuesta. Y les voy a leer. Son brevísimos. Aquí está, mira. Gracias. Mira, dice, al final de uno de los capítulos de en medio, dice, nuestra ventaja, él está hablando de cómo pudieron sobrevivir a la noche de los apaches, cuando les lanzaron a las hordas de los presos comunes. Él dice, nuestra ventaja fue la ideología, que como un factor endógeno nos permitió organizarnos para luchar y sobrevivir. Y en cuanto al factor exógeno, estaba un movimiento social creciente, al que se refirió Eduardo, creciente y solidario. Ambos factores, su organización interna y la presión de fuera, nos daban el sustento, les llevaban cosas, alimentos, papel del baño, pasta de dientes, lo que necesitaban. Nos daban el sustento, el coraje, el aliento para mantenernos firmes y en lucha. Ese párrafo me conmovió. Es la explicación de por qué, cómo puede alguien resistir y no volverse loco como el panista fallido. Y luego otro que quiero comentar también, que está al final de otro de los capítulos. Habla de que como un ideal buscaban el Estado obrero. Dice, teníamos claridad de la esencia del internacionalismo proletario. Sabíamos que éramos parte constitutiva de un mundo en formación para alcanzar su desarrollo definitivo, por lo que el crecimiento y desarrollo de México no los podíamos visualizar al margen de la humanidad con la que formábamos un todo, indivisible pero distinto. Tener convicciones, tener una ideología, tener concepto de la propia dignidad, produjo esa lucha, primero, quizá demasiado irreflexiva de la juventud, casi de la adolescencia, luego la vida de resistencia y de sobrevivencia y de vivencia, y luego este libro y el testimonio permanente de toda una vida. Yo les quisiera, concluyo con esto, recomendar que lean el libro, que lo busquen. Es un libro estupendo y felicito al autor y felicito a los que tenemos el gusto de presentarlo aquí y de disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada estoy conmovido hasta las mulas lágrimas, como decían los clásicos. Esta fue una exposición muy inmerecida, considero, y me siento muy halagado por los conceptos vertidos, y me siento también muy halagado por todos los amigos, hermanos, compañeros, familiares,
compañeras, sobre todo compañeras que vinieron a verme, mi esposa, mis hijos, Gila Ríos, Blanca Guarneros, Estercitas, Victorica, Sergio Victorica Aguilar, mi yerno. Todavía lo quiero. En fin, esto ya se ha prolongado un poco, y yo quisiera nada más hacer un análisis muy breve acerca del libro, ¿no? El libro se empieza a escribir con la idea fundamental de denunciar un crimen, el crimen de Pablo Alvarado. En este entonces se abren los archivos del gobierno y nos damos cuenta de que la Dirección Federal de Seguridad había abierto sus archivos, estaban los archivos, estaban los reportes de los policías que nos vigilaban a nosotros. Y entonces nos pudimos darnos cuenta de la visión torcida o de la visión distinta, para no ser muy sectarios, que tienen los policías acerca de nosotros, o que tenían los policías acerca de nosotros. Empezamos a recopilar datos, etcétera, etcétera, y empezamos a ver, pues, que se había cometido uno de los crímenes más brutales, apoyados absolutamente por todo el poder con todo el poder del Estado, del gobierno, más bien dicho, ¿no? Esto nos impulsó a empezar a recopilar una acusación, a juntar los datos para hacer una acusación formal de asesinato de lesa humanidad. Esto evidentemente no perseguíamos que cayeran en la cárcel, muchos de ellos ya se habían hasta muerto, ¿no? No perseguíamos la venganza, simplemente perseguíamos el análisis de este asesinato para que no se vuelva a repetir lo mismo. O sea, no podemos estar gobernados en el siglo XXI por asesinos. Tenemos que remontar esta situación oprobiosa que existía en ese entonces. Bueno, esto junto al estar caminando por los pasillos de Lecumberri, ya Lecumberri modificado, claro está, como el Archivo General de la Nación, que está padrísimo, yo se lo recomiendo. Entonces, yo paseaba por ahí, por esos pasillos que me impresionaron, me traían recuerdos, etcétera, etcétera. Es mi alma mater también Lecumberri, además de la universidad. Lecumberri es mi alma mater. Pues eso, hasta él me hizo, como me fue llevando, pues, gradualmente, a que yo necesitaba escribir este libro. Escribí este libro por Pablo, escribí este libro por esa coyuntura histórica que fue distinta de las anteriores. Nosotros estuvimos presos de 67 a 71. Antes de 67, la represión fue fuerte, Cayó Vallejo. Vallejo era el dirigente del sindicato de ferrocarrileros, y el ferrocarril era el pivote de la comunicación en México. Entonces, ellos paran la comunicación en México, eran más o menos como el 80% de la carga se transportaba por ferrocarril, y una buena parte ¿cómo se llama?, de los pasajes también se hacía por ferrocarril. Entonces, cuando cae Vallejo, la represión fue muy fuerte contra él y contra la gente que venía con ellos. Había la consigna de hacerles la vida de cuadritos, ¿sí?, de someterlos, de sobajarlos, etcétera, etcétera. Con nosotros pasó una cosa totalmente distinta. Fíjense, cuando nosotros caímos a la cárcel, Bertrand Russell, el filósofo inglés que estaba haciendo el tribunal contra los gringos,
cuando nosotros caímos, él se pronuncia y impiden que nos asesinaran incluso, porque hubo la posibilidad de que nos asesinaran en Lecumberri. Pero esa carta de Bertrand Russell posiblemente impidió que nos asesinaran. Bueno, luego el director general de Lecumberri, el director de la cárcel, que era un general chaparrito, ahorita no lo tengo, no lo tengo en la memoria, pero lo cito en el libro. Este director nos dio la bienvenida, salió y nos habló y nos dijo que respetaba nuestras convicciones, que incluso admiraba nuestra convicción, pero que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con todo lo que nosotros hacíamos, etcétera, etcétera. Y más tarde, este mismo director dio la posibilidad para que nos reuniéramos los presos políticos que estábamos en 3 crujías. Estamos en 3 crujías metidos con asesinos policías, metidos con presos comunes, en fin, con una bola de gente así totalmente dispares a nosotros, o con gente con mucho dinero de algunas crujías que les decían de cacarizos. Ahí los cacarizos eran los que tenían dinero, era un mote que les ponían los presos comunes a la gente que tenía dinero, les decían los cacarizos. Y a los que no tenían dinero, les decían los erizos, o sea, porque estaban, a lo mejor erizaban, o sea, podían hasta picar, ¿no? Incluso algunos les decían los hijos de Francia. ¿Por qué? Porque se trataba de gente que estaba en la cárcel hacía ya muchos años y que ya los familiares los habían considerado un caso perdido y entonces ya no iban con ellos, ya no los visitaban. Entonces, cuando no recibían visitas, pues le decían, es que es hijo de Francia, para no ofenderlo mucho, ¿no? al pobre preso. En fin, todas estas cosas nos fueron pasando en Lecumberri. Empezamos a luchar para unificarnos. En esta lucha, como en muchas otras partes, es importante destacar la labor de Víctor Rico Galán. Víctor Rico Galán era uno de los presos de mayor edad. En ese entonces tenía más como 50 años, algo así, era la momisa, como él mismo se autonombraba, de los presos políticos. Y fíjense, cuando nosotros tratamos de meternos en una sola crujía, que estábamos en 3 crujías, hubo una asambleas en cada una de las crujías para juntarnos. El director de la cárcel estaba de acuerdo, pero había que hacer análisis, juntas en cada una de las crujías. En ese entonces la división en la cárcel era terriblemente fuerte. Había muchos compañeros que se sentían Lenin en minoría, había otros compañeros que estaban en contra de todo. En fin, fue muy difícil. Y Víctor Rico Galán, en una operación magistral, dijo nada más lo siguiente, o sea, los que quieran votar porque nos unifiquemos tienen que participar directamente. Porque imagínense ustedes, estamos en la cárcel, 3 crujías, era muy difícil vernos entre nosotros. Entonces Adán Nieto Castillo, que era un compañero nuestro, también le dijo, vamos a darle un voto de confianza a Víctor para que Víctor recopile todas las firmas o todas las posiciones y las presente. Entonces Víctor dijo, no, ningún voto de confianza. Aquí esto es una situación democrática y tienen que participar todos. Y si no participan todos, no avanzamos. En fin, esto fue gradualmente concretándose hasta que logramos formarnos por primera vez todos los presos en una sola crujía. Y no nada más esto. Cuando llegamos a esa crujía empezamos a luchar también. Sacamos a los policías que estaban adentro de la crujía y no entraban a nuestra crujía.
Nosotros teníamos una crujía para nosotros, exclusivamente para nosotros. Nos levantábamos a la hora que nos pegaba la gana o nos dormíamos a la hora que se nos pegaba la gana. Esto de ninguna manera fue el caos, ¿eh? Nosotros teníamos una disciplina muy ascética, incluso nos levantamos temprano, corríamos, íbamos al campo de fútbol, teníamos vapor, imagínense, íbamos a baños de vapor, teníamos un frontón. En fin, no crean que pasamos una situación así muy fea dentro de la cárcel, no es cierto, ¿eh? Tuvimos una situación bastante amigable, sobre todo, teníamos la posibilidad de estar con gente, por ejemplo, como Víctor Rico, como Adolfo Gili, como José Fernández Bruno, en fin, gente grande que tenía muchísimo que transmitirnos, como José Revueltas. José Revueltas fue otro tipazo, otra persona extraordinaria que se podía poner a corregirnos una cuartilla de cosas que un cuate de 23 años era muy difícil estructurar, no sé, ideas, etcétera, etcétera. José Revueltas se bajaba a nuestro nivel y nos hacía las observaciones puntuales. Era un monstruo, José Revueltas, era un tipazo. Él se ponía a escribir cuando juntaba todo su arsenal de ideas. Estaba caminando como loco y de repente se sentaba, días caminando como loco, y de repente se sentaba y empezaba a escribir y ya no paraba, hasta que no terminaba. Entonces lo pasaba a su esposa y la esposa lo transcribía y le dice, revísalo, y dice, José Revueltas le decía, no, yo no reviso nada, y nunca revisó nada, Si ustedes leen un libro de Revueltas se quedan impresionados. Imagínense si él hubiera revisado, hubiera sido, no sé, un poco así como mejor, más puntual que García Márquez. De veras, José Revueltas era una de las personas más importantes que tuvimos en la cárcel. Bueno, como él hubo muchísimas gentes más, gentes que nos iban a ver a la cárcel, como decía el maestro Batis hace un rato, como Elena Garro, ¿no? Por ejemplo, que era otra escritora impresionante, poco comprendida. En una ocasión, fíjense que nos llevó una pierna de cerdo grande y nos presumió de que había sido elaborada ella con la asesoría de un chef francés de alta cocina. Y entonces nos las llevó y nos las dejó. Y en la noche, bueno, se fue la visita, etcétera, etcétera. En la noche le tocaba la cocina en la comuna Carlos Marx a un compañero de Guerrero. Y entonces el compañero vio la pierna, el compañero no sabía que era una pierna a la menta, entonces la empezó a despedazar, la frió con mucho aceite, y entonces nos las dio de comer. Oye, qué sabroso, todo el mundo. Entonces Víctor Rico, que era muy fijado, oye, ¿dónde está la pierna que trajo? ¿Cuál pierna? Pues esta, pues ya la hice aquí, pero ¿cómo eres bárbaro? En fin, eso fue un caos, ¿no? Víctor había puesto el grito en el cielo. Adrián Campos Díaz se llamaba el compañero de Guerrero. Bueno, otra cosa que fue también muy chusca, en una ocasión los Pedroche, aquí tiene su hija, era un matrimonio que tenía una gran relación con Víctor Rico y con muchos de nosotros también, los presos políticos. En una ocasión llevaron 1 o 2 kilos de queso Roquefort, y entonces Adrián lo vio así y lo tiró a la basura, porque estaba lleno de hongos, que además es normal, ¿no? Entonces, bueno, lo sacamos y de eso sí lo rescatamos, ¿no? Pero de este tipo de cosas se iban haciendo en la cárcel un ambiente realmente agradable. Yo cuando llegué a la cárcel, pues al principio fue muy fuerte, porque comíamos lo que nos daba la cárcel.
el rancho, como le decían, sí. Hagan de cuenta que están ustedes, bueno, ustedes no están en una escuela militar, pero así llega uno a una escuela militar y les dan el rancho y la comida es una comida espantosa, unos frijoles duros, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos organizamos, cocíamos los frijoles, los metíamos en un hoyo express, los dejábamos hervir, ya que estaban bien, entonces los metíamos en una olla de barro, le poníamos sus cebollas medio quemaditas, ajo, los dejábamos hervir hasta que estuvieran de un caldo caldosito, y entonces eso más otra bola de cosas, comíamos muy bien, teníamos asesoría de unas dietistas, compañeras de Roll Miners, Webner y Miguel Cruz, y de Rustrián Azabat, también médico que aquí vino con nosotros. Bueno, entonces ellas nos asesoraban para hacer comida. Entonces tenemos una comida equilibrada, no era muy rica en grasas ni nada, era una comida equilibrada. Llevábamos una vida muy sana. La mayoría nos sentíamos muy bien y tuvimos una vida muy buena. Por eso les digo, las rejas no matan. Las rejas simplemente nos permitieron un espacio que a muchos de nosotros nos sirvió mucho y a otros evidentemente no, pero a muchos de nosotros nos sirvió para seguir evolucionando y para seguir en lo mismo. Por cierto, la cárcel no sirve de nada. Eso también es otra reflexión que es importante que todo el mundo pues lo tenga presente y que luchemos porque este tipo de reminiscencia judeocristiana pues realmente no nos lleva a nada. O sea, la cárcel no es la solución de nada, es nada más apartar a una gente del medio, pero nada más. Yo quisiera seguirles diciendo cosas, pero considero que lo más importante serían las preguntas de ustedes para nosotros. Les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Bueno, buenas tardes. No cabe duda que el título del libro, Las rejas no matan, es una realidad para muchas familias que quizá estén aquí o que existen en México. Yo soy hermana de Antar López, que es un economista, pero más que nada es conocido como cantante. Él en el 71, no sé si fue el halconazo, salió del Politécnico, todos los estudiantes que iban a participar en el Zócalo o algo así, y de pronto fueron arrebatados, aventados en unas camionetas y fueron a dar a un campo militar. No sé qué diferencia hay entre la cárcel y un campo militar. Estuvo desaparecido muchos días y él desde jovencito, desde la primaria, tenía cierto liderazgo ya, y su nombre es Antar López. Entonces, ese nombre como que era entre los estudiantes conocido, y cuando le preguntaron cómo se llama, dijo, es Antar Fernando López, para que no lo ubicaran, ¿verdad? Entonces, un día de tantos que estuvo ahí en ese campo militar, con uno de los nacos, del grupo de los nacos, dijo, vamos a pasar lista, los que sean nombrados se ponen de un lado. Dijo, me van a matar, porque había muchos muertos, me van a matar. Entonces, al terminar dijeron, los que fueron nombrados ya se pueden ir. Entonces, ahí volvió a renacer. Y rápidamente quiero decir que hoy en la mañana, en la madrugada, estuve oyendo acerca de Facundo Cabral, que fue también un cantante argentino, que supe ahora que estuvo encarcelado desde jovencito, desde niño, casi mucho tiempo, se escapó 2 veces, pero finalmente cuando logró ya evadir la cárcel, se dedicó a cantar, pero en la época en que Argentina pasaba por una etapa terrible. Y entonces fue expulsado de Argentina y vivió en México muchos años.
Por eso dentro de su música hay algo que tiene relación con toda la historia de México. Y finalmente fue asesinado en Guatemala siendo muy joven. Entonces nos ha removido el tema de hoy, nuestras conciencias, y les agradezco por su atención. Y por cierto, aquí sí conocen algunos a mi hermano y va a venir a cantar el 15 de septiembre, entonces espero que estén ustedes. Ahí es un cartel allá. Sí, les pedimos, ¿usted cuenta el tiempo? La señorita nos cuenta el tiempo. El tiempo, nos lo cuenta para que volteen a ver a la compañerita cuando ella les diga, órale, ya, le van concluyendo, ¿no? Van concluyendo. Y luego también, ahí les pedimos su cooperación voluntaria, ahí anda la compañera Yolanda con un botecito. Esto es para seguir haciendo carteles, para seguir haciendo la difusión que se necesita para que se den a conocer este tipo de eventos, de charlas. Correcto. 2 minutos. 2 minutos. Ahora son 2 minutos. Bueno, rápido. Bueno, felicitarlos porque pues la manera de hablar lo hablan de corazón. Pocas veces las personas que vienen aquí te remueven el corazón porque pues hablan con sinceridad y la verdad mis respetos. Me recordaron que con su anécdota de que cuando estaban en la cárcel y de que tuvieron muchas experiencias, me recordó al conde de Montecristo cuando estaba en la cárcel, que en vez de, bueno, fue algo muy traumático para él, pero aprendió muchas cosas y encontró uno de los sabios. Ustedes dicen que aprendieron muchas cosas de otros sabios, ¿no? Que había allí, y entonces así lo veo, ¿no? Como que salieron con más experiencias, en vez de cosas que pudieran haber sido también traumáticas, salieron con cosas buenas, y eso es la cuestión de la vida, buscar cosas que te pueden causar sufrimiento, pero que lo superas y te vuelven mejor persona. Lo que me llamó la atención ahorita que estaban contando es que estando dentro de la cárcel exigieron sus derechos, y entonces me gustaría saber cómo es que lograron exigir sus derechos, porque pues no cualquier persona lo logra. Y también me gustaría, bueno, ahorita nos contaron de sus experiencias buenas, de que les daban queso y les daban cochino y todo eso, puerco, ¿no? Pero también me gustaría saber en esas noches en donde tuvieron momentos terribles, porque no cualquiera está en la cárcel, que nos contaran sobre esa experiencia y cómo lo lograron sobrellevar en las noches en donde decían, pues tal vez ya no pase el siguiente día, ¿no? Porque me van a asesinar. ¿Cómo lograron sobrellevar eso? Y bueno, que nos cuenten más sobre su experiencia de cosas malas, por favor. Sí. Muy bien, muchas gracias por la amenísima presentación de este libro a todos ustedes. Yo solamente quiero preguntar si después de salir a la cárcel se unieron a la idea de Berto Castillo, de Vallejo, incluso un poco de Valentín Campa, de Luis Villoro y otros muchos más que empezaron a construir el Comité Nacional de Organización, y luego de ahí salieron 2 partidos, algunos de ellos de triste memoria, como el Ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Primero salieron el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores. Si algo de ese influjo que salió con Eberto Castillo, los aperturos, recordarán, les influyó a ustedes para abrazar la lucha civil y pacífica. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo primero que nada quiero felicitarles a los 4 personas que están aquí y sobre todo al autor del libro. Yo quisiera preguntarle al maestro Uriarte, que escribió el libro, ¿qué le pasó a Luis González de Alba? Que él escribió sobre en su libro Los días y los años, pues refleja varias cosas que sucedieron dentro de Lecumberri, pero ahora leo sus artículos, son unas basuras espantosas, unas cosas terribles. Entonces,
Otra cosa que quisiera, bueno, me dio a la reflexión con la plática del maestro Batis de un cuento de Heraclio Cepeda, cuando en la cárcel se encuentra un cristero con Juan de la Cabada y dice, no, pues nosotros estamos luchando por lo mismo, por acabar con este gobierno, pero el gobierno es tan hábil que nos ha separado. Entonces, esa es una reflexión que me hace, que hacía Heraclio Cepeda, ¿no? y que Juan de la Cabada, cuando estaban en la cárcel, le dio la espalda al cristero, porque era cristero, ¿no? Entonces, yo creo que este libro nos viene a dar unas ideas muy buenas. Y la última, pues es una pregunta que le hacía también el compañero. A mí me gusta mucho la poesía de César Vallejo, y César Vallejo dice que fue una experiencia muy traumática, la cárcel. Entonces yo quisiera saber si en alguno de esos momentos la redacción, el espíritu de su libro fue alguna experiencia traumática, no todo creo que haya sido pues así anecdotario, simpático, no creo que haya sido así, pero por eso también quisiera preguntar eso. Muchas gracias y felicidades. Gracias, buenas tardes. Iniciamos diciendo que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Queremos justicia para los 49 niños asesinados en la guardería del ABC de Hermosillo, Sonora, y queremos la libertad para todos los luchadores sociales encarcelados injustamente por este criminal gobierno. En segundo lugar, quiero agradecerle, yo veo caras de personas que sé que lucharon en aquellos años y que hicieron posible que hoy estemos aquí en este parque, porque sin la lucha de muchos, no solo de los que están aquí, sino de los que están ahí atrás, porque se les ve en la cara que fueron luchadores sociales y que padecieron y que gracias a su lucha nos podemos reunir aquí. Yo les agradezco personalmente el que lo hayan hecho. La pregunta, en la coyuntura actual, ¿cómo ven la juventud? Ustedes hablaron de una solidaridad que existía en aquella juventud que apoyaba los movimientos, que salía a las calles, que era contestataria, que luchó y de la que ustedes fueron parte. ¿Qué me pueden decir de la coyuntura actual? Y gracias nuevamente. Hola, buenas tardes y muchas gracias a los cuatro. Mi pregunta es, en las circunstancias actuales, donde es fraude tras fraude, ¿ustedes creen que a través de las elecciones o de la democracia oligárquica que tenemos, nacional y transnacional, es posible hacer un cambio en México? Ahora bien, en relación al libro, que obviamente voy a leer, y que aquí se lo dejo porque me lo, de una vez, aprovechando, parece que pues a ustedes les fue muy bien en la cárcel, ¿no? Porque hasta cocinero internacional tenían, ¿sí? Y además están vivos, pero no creo que sea así. Yo acabo de leer un libro que se llama La fuga de Oblatos, que es completamente diferente, y por ahí anda un compañero que conocemos que le dicen el Guaymas, que no trae una pierna, ¿sí? Y no platican eso. Sí, Víctor, yo soy Víctor. Se están llevando por ahí un carro, parece, ¿sí o no? Aguas. Ok. Bueno, el caso es de que yo no creo que las cárceles sean así, ¿no? Sabemos historias del campo militar número 1, el 2, que le digo de la fuga de Oblatos, que fueron lo de la 23 de septiembre, las luchas, y que
Yo soy de provincia, soy de Veracruz, y no necesariamente el movimiento del 68 fue general en toda la República. Parece que se concentró en el Distrito Federal, ¿sí? Una desgracia, pero así fue. Me tocaron algunos acontecimientos violentos en el centro de la ciudad, y bueno, eso sería todo, porque parece que el asunto se va poniendo sabroso. Bueno, hay una respuesta que me dejó el compañero que tomó la palabra hace unos momentos y que preguntaba si la situación de México es igual que la que prevalecía en el 67 y 68, donde la juventud era muy solidaria. Yo les digo que la juventud siempre ha sido solidaria, y lo que pasa es que hay veces en que existe una mayor consistencia, no sé, hay algunas cosas muy raras. Por ejemplo, nosotros veíamos en el 67 que después de la toma del cuartel Madera, la insurrección ya se había desatado en México. Estábamos seguros que estábamos ya luchando contra un gobierno y que había que estructurarse armada, militarmente, para tomar el poder. El problema fundamental es esto, compañeros, que no hay que perder de vista. Son procesos, las etapas históricas son procesos que deben de irse viviendo gradualmente. O sea, son saltos que van dando la humanidad de acuerdo a su formación. Es como nosotros, por ejemplo, un muchacho que esté en la primaria va a poder pasar a la secundaria y después a la preparatoria, etcétera, etcétera, pero con determinado bagaje de conocimientos, con determinadas actitudes, con determinado saber cómo hacer las cosas. Si saltamos de una sociedad como la nuestra, que es un poco así como capitalista, pero no ni siquiera capitalista, y saltamos al socialismo, a lo mejor es un salto es un salto mortal. Nosotros necesitamos gradualmente transformarnos nosotros y sobre todo participar en las actividades productivas.